instrumento de resistencia que es súper importante, que realmente es allí donde tenemos ese pequeño eslabón perdido, que es el alma del eslabón perdido. Y por último, tenemos una caja acústica que esta nos va a dar una resonancia más natural, ¿verdad? Sin entorpecer lo que es la producción del sonido y sin dejar de lado lo que para mí es un pequeño instrumento musical que ya se transforma en algo que ya podemos empezar a hacer canciones, cualquier cosa, lo que queramos, ¿sí? Cuando se le plantea a Vicente que esta controversia, que si hacer boquilla es bueno, que si hacer boquilla es malo, principalmente hay un video de Christian Lindbergh que a mí me gustó muchísimo, que él habla, digamos, tira la problemática en el Facebook y él dice, a mí me ha gustado hacer boquilla, pero cuando estoy trabajando la boquilla, tenemos lo siguiente. Aquí yo puedo decir que es un sonido correcto con la boquilla, ¿sí? Quizás probablemente lo estén escuchando bien allí porque tengo algunos micrófonos que valen, pero el sonido es ahogado y estresado, básicamente lo que tenemos. No es que hacer boquilla sea malo, yo he estado trabajando la boquilla durante más de 21 años y sí es verdad que habíamos hablado sobre beneficios como la resistencia, la flexibilidad, el registro, incluso hasta la potencia del sonido, ¿ok? Pero realmente lo que más me llamó la atención era que después de trabajar 10, 15 o 20 minutos con la boquilla, cuando iba a empezar a estudiar con la trompeta, ese sonido, ese trabajo que yo estaba haciendo con la boquilla, no tenía coherencia después con lo que iba a hacer con el instrumento. Entonces tenía que volver a reconsiderar el sonido y empezar a colocar otra vez todas las notas durante 10, 15 o 20 minutos y resulta que me pasé 40 minutos estudiando para empezar a sonar bonito, por lo menos como a mí me gustaba. Eso durante mucho tiempo me pasó y yo, no, esto hay algo que no está bien, esto no puede ser, esto no puede ser porque es perder el tiempo. Yo sentía literal, por hacer un resumen, que estaba perdiendo el tiempo. Entonces, tomando el concepto de Vicente, el lap sound, cuando empiezas a trabajar con él, se ha conseguido ese enlace natural, como dice Vicente, un eslabón perdido muy bonito. Y cuando practicamos durante 5 o 10 minutos, podemos observar que cuando regresamos a la trompeta, automáticamente ya tenemos una conexión directa en la forma conceptual de lo que es la colocación del sonido y la impostación. Entonces, en ese sentido, el dispositivo nos está educando. Nunca se había hablado en la práctica de la boquilla o incluso tratados sobre estudios de boquilla, guías, métodos, etcétera. Algo, nunca se ha hablado, y los retos que busquen, nunca se ha hablado que en el estudio de la boquilla se vea reflejado automáticamente algún beneficio para el sonido. No existe, no existe porque yo ya lo he buscado, pero los invito a que busquen. No existe nada que diga que trabajando la boquilla automáticamente vamos a mejorar el sonido. Habla de otras cosas, lo que ya mencioné anteriormente. La potencia, el registro, la flexibilidad, muchas cosas, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa entonces? Podemos decir que cuando trabajamos ya lap sound, no tenemos lo que teníamos con la boquilla sola. Fuerza igual a fuerza. ¿Sí? Me gusta verlo así, sino tenemos fuerza, ¿verdad? Igual a inteligencia.
Entonces, ¿qué pasa si cambiamos la palabra fuerza y la reemplazamos por la palabra rendimiento? ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir? Que rendimiento es igual a eficiencia. Podemos notar lo que decía anteriormente cuando el dispositivo nos educa, que si yo consigo que en 2 o 3 minutos ya tenga mi sonido colocado y esté como a mí me gusta, y eso nos pasa muchas veces. Yo creo que a nadie, por lo menos no le ha pasado, ¿no? Pero no todo ha sido empezar a sonar bien después de 1 hora. A muchos nos ha pasado que, no sé, que estamos frescos, no sé, dormimos bien, etcétera. Y a partir del minuto 2 o 3 ya estamos bien. Bueno, ¿qué pasa? Si ese día, como digo yo, si ese día Dios escupió para el piso y me cayó a mí, esa bendición, yo ya me puedo centrar en lo que realmente es lo más importante. Empezar a hacer música, porque hay muchísimo trabajo que podemos hacer con lo que estamos viendo diariamente, conciertos, sonatas, tal, o incluso ya empezar a hacer ejercicios técnicos un poco más ambiciosos para poder tener herramientas sólidas y afrontar los retos que tantos hemos soñado con las obras que queremos interpretar, ya sea la que estemos viendo o sea la que soñamos un día con hacer, pero hoy en día no estoy preparado, ¿sí? Para eso. Eso es lo interesante, que podemos ya empezar a planear una dinámica de trabajo que en la práctica es fundamental. Hola a todos y todas, mi nombre es Jorge Giner, soy catedrático de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Jaén y mediante este vídeo quiero daros mi visión acerca de 2 utensilios que yo considero fundamentales, UpSound y UpMute. Fijaos, desde tiempos ancestrales se ha considerado la voz como el instrumento perfecto, precisamente porque es un instrumento dotado desde la naturaleza al ser humano. Grandes intérpretes como María Callas, como Luciano Pavarotti o como otros muchos han llevado este instrumento a su máxima expresión. Si analizamos los contenidos de los distintos tratados a lo largo de la historia o de los consejos de grandes maestros intérpretes o maestros constructores, siempre se nos ha pedido a los trompetistas el que interpretemos como el instrumento perfecto, el que interpretemos como la voz, desde Maurice André hasta el gran Jean-Baptiste Arban o otros muchos grandes intérpretes relacionados con otros estilos han intentado hacerlo de este modo. Pero ¿de dónde viene todo esto? En la historia de la interpretación en la trompeta se pueden observar pasajes ya bíblicos en el libro de los Números, donde Jehová da instrucciones a Moisés sobre la ejecución con este tipo de instrumentos. Pero si nos vamos al gran tratado del Barroco, el gran tratado donde se estipulan ya las normas de interpretación en el registro clarino, el libro de Johann Ernst Altenburg, El arte de trompetistas y timbaleros, publicado en 1795, aunque fue escrito en 1750. En este tratado podemos encontrar este extracto que podéis ver en la pantalla. Los requisitos fundamentales para un intérprete de clarino. El intérprete de clarino era aquel que interpretaba de un determinado modo, adaptando el sonido del instrumento a la música culta, a la orquesta. Como digo, estos requisitos son saber cómo producir un sonido puro, limpio y agradable. Para el autor, además de la embocadura y la boquilla, la voz del intérprete y sus características contribuirían en la consecución de un buen sonido o una sonoridad pobre, ¿no? Fijaos cómo dice que en función de las características de la voz se puede conseguir un sonido determinado. Pero para analizar esto en profundidad tenemos que irnos entonces al germen de todo esto. Deberíamos irnos a la voz. En el libro El arte de respirar, de Nancy Shih, escrito en 1986, como podéis ver en la pantalla,
Nancy Shi, una soprano estadounidense, aunque criada en China, establece estos parámetros, fijaos. Percibe la sensación de las posiciones relajadas de la lengua. La lengua debe sentirse distendida y relajada, no debe sentirse como un bloque denso ni como un listón inflexible. Todo esto adaptado tanto a la respiración como, lógicamente, al canto. Percibe la sensación de estimular la raíz de la lengua para que participe más plenamente del control y del movimiento de la lengua visible. El estiramiento, el movimiento y la relajación de la parte visible de la lengua establecen sensaciones en su raíz y refuerzan tu capacidad de trasladar esta tensión a lo que ella llama el núcleo, ¿no? A la zona del abdomen o del diafragma. Si nos centramos ahora en el gran maestro de la interpretación del siglo XX, Arnold Jacobs, en su Song and Wind, es un libro recopilado por alumnos suyos, donde recopilan desde sus vivencias hasta sus enseñanzas, podemos encontrar que mediante el estudio del sonido estudia la respiración. Esto es importante porque abre el nexo de unión entre el sonido y la respiración. Procura estudiar la respiración y no los músculos de la respiración. Hay grandes maestros que desaconsejan el estudio de ejercicios respiratorios porque pueden conllevar el que no sea la respiración que se hace cotidianamente. El hecho de que ejercicios de respiración con distintos aparatos nos puedan conllevar tensión muscular en la zona del cuello o en los músculos abdominales, según Jacobs, puede ser contraproducente para conseguir un buen sonido. Fijaos cómo indica que utilicemos el aire como un viento externo y no como una presión interna. Para lograr, según Jacobs, que la interpretación sea productiva, necesitamos que la presión del interior de nuestro cuerpo no sea superior a la presión atmosférica. Para que haya este equilibrio de presiones, necesitamos que nuestras vías aéreas, nuestros músculos abdominales y la posición de la glotis sean la adecuada para la interpretación. En caso contrario, podríamos producir la conocida como maniobra Valsalva, que es el cierre de la glotis y de la contracción de la zona pélvica para que el aire salga muy rápido. Esta maniobra ocurre durante la defecación o el parto o la batalla, pero no es apta para una interpretación fructífera. Otra cosa que nos indica Jacobs es que la necesidad de aire está determinada por la embocadura y no por el instrumento. Necesitamos tener aire suficiente para permitir el que nuestra embocadura pueda cambiar de una nota a otra con facilidad y libertad. El aire, por lo tanto, no depende del instrumento que estoy tocando, sino de la capacidad que otorgue a nuestra embocadura de conseguir los distintos sonidos que necesitamos. ¿Pero qué es Upsound? Este diagrama, como podéis comprobar, lo he sacado de la fuente upsoundexperience.com, ahí podéis encontrar más información acerca de estos utensilios. Aquí se puede ver claramente que es Upsound, ¿no? Upsound, al practicarlo, produce unas vibraciones que por colocación y resistencia armónica, tal como indica la página, nada tienen que ver con las realizadas después con el instrumento. O sea, esto ocurre si no usamos Upsound. Usando Upsound, estas vibraciones son mucho más parecidas a las que realizamos con nuestro instrumento, no teniendo, por tanto, la resistencia de un instrumento tan pequeño como puede ser la boquilla. Upsound crea una resistencia natural al paso de aire. Se favorece, por tanto, el control de la columna de viento. Del mismo modo, Upsound favorece la apertura de la glotis, así como su conexión con los resonadores superiores de la cavidad bucal. En este diagrama podemos ver perfectamente cómo funciona Upsound. Recoge el aire en la boquilla, que es trasladado a un filtro que tiene en el interior Upsound. Podéis verlo aquí también mejor. Un filtro, ¿veis? Y ese filtro es el que produce a su paso de aire la resistencia necesaria para que tanto nuestros músculos como nuestras vías aéreas como nuestros resonadores estén en una mejor posición. Una vez pasa el aire ese filtro, podéis comprobar cómo mediante el resonador que tiene, el tubo de PVC, canaliza la salida por ese agujero que hay ahí.
¿En qué nos ayuda Upsound? Desde mi punto de vista, Upsound conlleva upwind. La mejora de mi sonido, el ensalzar mi sonido, conlleva el ensalzar mi viento. Y por lo tanto, según autores como Patrick Sheridan o Sam Pilafian, en su Breathing Gym, ensalzar la música. Upsound favorece la posición de glotis en el soplo. No debemos considerar Upsound simplemente como un instrumento para la boquilla. Mediante el soplo a través de Upsound podemos comprobar cómo nuestras vías aéreas y la posición de nuestro cuerpo está en una óptima posición para la interpretación. Fijaos, si soplo a través de él, se produce este sonido que está entre un fa y un mi en la trompeta en si bemol, y que al conseguirlo nos ayuda totalmente a la colocación de las vías aéreas y de nuestro cuerpo, de nuestros músculos. Con lo cual debemos considerar este instrumento también como un instrumento de respiración. El hecho de que favorezca todo esto ayuda en el equilibrio de la presión interna y externa, además con la boquilla. Si lo hago con la boquilla, favorece el equilibrio de esta presión. Favorece la relajación de la lengua en todo su ámbito, tanto en el ámbito visible como en el ámbito invisible. En el ámbito invisible porque al relajar las vías aéreas, la presión que realizo desciende hasta lo que Nancy C llama el núcleo, hasta el apoyo del diafragma, y en la lengua visible porque puedo, mediante el soplo que estoy realizando en Upsound, añadir articulación. Fijaos. Tanto en la toma como en la expulsión. Con lo cual, favorece el desarrollo de una articulación clara y musical. A su vez, favorece el movimiento del viento con la boquilla. Ahora, al colocar la boquilla y soplar a través de Upsound, como he estudiado mi respiración, estoy estudiando mi sonido y viceversa. Favoreciendo el hecho de que la presión interna y externa estén equilibradas. A su vez, como digo, favorece el desarrollo de una articulación clara y musical, favorece el movimiento del viento con la boquilla, como acabo de demostrar, y favorece mediante el glissando la correcta posición muscular en todo el registro interpretado. Pero muchos me habéis preguntado, pero bueno, y si tengo Upsound, ¿para qué quiero Upmute? Es simple. Mirad, con el Upmute lo que elevo es mi canción. Con el Upsound elevo mi viento. Al elevar mi canción, a su vez, según autores como Arnold Jacobs, elevo mi música. Upmute favorece la posición de la glotis en el canto. Fijaos. Produce el que no tenga que empujar para cantar. Es una herramienta para cantantes excepcional. Si además lo aplicamos a la trompeta, los beneficios son increíbles. Al favorecer la posición de la glotis en el canto y no tener que empujar la columna de viento para producir sonido, favorece el equilibrio de presión interna y externa al cantar y con la trompeta, porque con la trompeta, a su vez, al colocarla en el instrumento, logramos exactamente lo mismo, pero con nuestra posición corporal, que era el instrumento. Al retirar el Upmute, logro el equilibrio de presión y favorece sobre todo la afinación y el canto. Favorece el desarrollo de una articulación clara y musical. Al colocarlo en la trompeta podemos hacer ejercicios de articulación
teniendo claro que todos estos parámetros se cumplen al usarlo. Favorece el movimiento del viento con la posición del instrumento, ya no es la posición de upsound. Al tener el filtro exactamente igual dentro y colocarlo en la trompeta, favorece perfectamente el movimiento natural del viento con la posición del instrumento. Y una cosa fundamental también es que favorece la afinación de la trompeta en toda la extensión del ejecutante. Up-Mute no es solo una sordina de estudio, es una sordina para el estudio, para mejorar como intérpretes. Mirad, como conclusión, la experiencia Upsound, que es para mí el que seamos capaces de elevar nuestro canto con Up-Mute y el que seamos capaces de elevar nuestro soplo con Upsound. Espero que os sirva. Muchas gracias. Hola a todos y a todas, soy Benjamín Moreno, como sabéis, y os voy a ofrecer mi visión más musical del Upsound y el Up-Mute. Bien, cuando me dispongo a preparar un solo de orquesta, antes de nada me gusta hacerlo en el Upsound para colocar la glotis, el aire, la garganta, los labios y la afinación. En este vídeo vamos a hacer el ejemplo con cuadros de una exposición. En primer lugar, coloco las octavas, el Fa y el La bemol, ¿vale? Para memorizar o localizar la afinación y la vocal de ambos portamentos. Para eso contamos aquí con mi DJ personal, Moisés, que nos da la afinación. Como veis, lo hago glissando. Hacemos el La bemol ahora. Bien, podría valer. Y ahora automáticamente toco sobre el audio, sobre el vídeo. En este caso... ¿Veis? Esto me garantiza la colocación centrada de cada nota. El Upsound me ha preparado y me ha colocado todo el sistema muscular para que este salto y este solo quede totalmente centrado y lo mejor afinado posible. Bien, en el siguiente solo, que será la introducción de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, el Upsound es un utensilio en el cual podemos picar también, hacer doble, triple, podemos hacer igual que si estuviésemos tocando la trompeta. El ejercicio que vamos a hacer ahora, de quinta de Mahler, voy a utilizar el triple igual que utilizo cuando estoy tocando en directo. Bien, primero me compro el re bemol. Bien, podemos iniciar el vídeo.
fácil, estoy continuamente corrigiendo la afinación, el Upsound es diferente al instrumento, el instrumento te da el armónico colocado y aquí es todo construido por uno mismo, ¿no? De ahí el gran beneficio, ¿no? Bien, esto lo vemos directamente en el instrumento, totalmente centrado. No puedo tocar mucho porque estoy recién operado de la mano, en este momento no debo tocar demasiado. Bien, otra utilidad del Upsound es en el ámbito pedagógico con vuestros alumnos, a cualquier nivel, niños, medianos, mayores, profesor y alumno, intentad que la afinación sea la más correcta posible, que la articulación sea lo más real posible, evidentemente como si estuviésemos tocando el instrumento igual. Para este ejemplo, en este vídeo, vamos a usar un fragmento muy corto del segundo tiempo de concierto de Haydn, una transcripción que hay para 2 trompetas. Aquí con Moisés vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos allá. Bien, pues con estos ejemplos lo que pretendo es haceros ver que el Upsound, además de para usarlo en el calentamiento y en la progresión y en la colocación de la vocal, además podéis usarlo también para trabajarlo solo, ya sea en conciertos, da igual, el repertorio completo, ya sea libros, cualquier cosa que vayamos a tocar con la trompeta. Bien, y por último os voy a hablar del Admute. El Admute, este utensilio tan práctico, tan efectivo, va siempre conmigo, tanto en el maletín como sube conmigo al escenario en los ensayos y en los conciertos también. ¿Para qué? Pues lo mismo que el Upsound. Además de ser una sordina para no molestar cuando estamos estudiando en lugares que no debemos molestar, digamos que ese es el 5 o el 10% del uso o de la filosofía de esta sordina. En realidad, esta sordina es un elemento más de trabajo. Si veis por dentro, tiene un filtro, igual que el Upsound, idéntico, y el cual nos requiere una colocación concreta y una vocal ideal para que suene perfecto después cuando la quitamos. Bien, os puedo poner el mismo ejemplo de antes, con cuadro de exposición, exactamente igual. Aprovecho la salida del director al escenario, los aplausos, para hacer una prueba. No se va a oír, el público no lo va a oír, porque la sordina es sonido de estudio, como hemos dicho antes. Bien, ya está todo colocado, únicamente tengo que quitar. Paro los aplausos, el director se gira, me mira,